7:17 de la mañana, de vuelta con Primera Página. Sigue con nosotros el diputado Eustoquio Contreras, diputado por el Gran Polo Patriótico de la Asamblea Nacional. Diputado, las elecciones a gobernadores, más allá de lo que pueda estar pasando con el referéndum revocatorio, esas elecciones debieron ser planificadas para este año. Fenece el periodo de los gobernadores, debieron ser presupuestadas. ¿Qué pasa? Que no se habla desde el oficialismo de las elecciones a gobernadores, tampoco el CNE ha dicho nada de estas elecciones. Sí, yo tenía una opinión que la mantengo, que las elecciones este año es muy difícil, la crisis que hay y lo encrespado que está la política. Hay momentos donde las elecciones, los procesos electorales solucionan otros problemas, pero hay momentos que los agravan. Y cuando un proceso electoral, su posposición no implica violación constitucional y legal, porque es el caso, lo que tú no puedes cortar periodo, pero sí podría alargarlo. Mi apreciación era y es que las elecciones a gobernador deberían dejarse para realizar las juntas con los de alcalde y concejales. Pero eso es alargarlo casi 2 años más. A veces se ha alargado muchísimo, si así lo requieren los Pero intereses ¿por qué es del país? inconstitucional, por ejemplo, acortar el periodo de un gobernador que fue electo para 4 años y por qué no es inconstitucional alargar en demasía ese periodo? Porque la progresividad constitucional de los derechos electorales, cuando tú le alargas el periodo a alguien que es electo popularmente, le estás dando más al electorado el que pidió, del tiempo que pidió. Pero cuando se lo corta, le estás negando, le estás quitando parte de lo que soberanamente se otorgó. ¿Y qué pasó y con además, aquello? además había una práctica, la costumbre, sí, y las prácticas también se toman en cuenta como fuentes de derecho electoral. Aquí siempre ha ocurrido y se han separado. Claro, pero que hayan ocurrido algunos casos excepcionales no significa que esa deba ser y a la prueba está, la regla. Pasó con los concejales, y fíjate tú que pareciera como un consenso no declarado. Tú mismo acabas de decir que ni el gobierno ni la oposición se está ocupando mucho de eso. Yo creo que hay conciencia de esa realidad. Tal vez porque la oposición le ha dado No, más... perdón, yo dije ni el oficialismo ni el CNE ha dicho nada del... La misma oposición, porque es que cuando la oposición se concreta a lo del referéndum, que es implica un proceso electoral muy fuerte, yo no creo que esté planteando al mismo tiempo la realización de las elecciones. ¿Y qué pasó, diputado Contreras, con aquello que era una máxima del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, de que la voz del pueblo era la voz de Dios, que había que siempre consultar al pueblo, que el pueblo decidiera en elecciones? ¿Qué pasó con eso entonces? No, pero eso tiene su momento. Yo creo que lo sigue siendo, pero todo tiene su momento. Tú no puedes estar convocando al pueblo saltándote mecanismos legales ni constitucionales ni de procedimientos administrativos cada vez que se le antoje a alguien. Pero en el caso de la elección a gobernadores es donde lo digo, o sea, ¿qué mecanismo se salta o qué mecanismo inconstitucional cuando deben fijarse para este año las elecciones a gobernadores? Tampoco se viola ninguno. ¿Usted cree que en el gobierno quieren que haya elección a gobernadores este año? Yo creo que sí, pero el problema no es querer. El problema es que hay una ruta política e institucional en el país que tiene sus prioridades. Y yo no creo que la realización de... Mira, ¿Lo electoral no es una prioridad en este momento? No. De repente lo es para mí o para los actores políticos, pero ya yo voy a reiterar lo que ya dije. Este país, yo no veo este país dejando la cola para comprar pollo, carne y harina precocida para ir a hacer una pavotada. No lo veo. Yo creo que los dirigentes políticos tenemos que aprender a respetar lo que es las prioridades, los anhelos, las necesidades prioritarias del pueblo. Y yo creo que en esa dirección está nuestra observación. Pero ¿dónde dice, diputado? Es que me gustaría entender, ¿dónde dice, diputado Contreras, que la situación social que vive un país es óbice para no ejecutar una elección que además es mandato constitucional? En primer lugar, no es violatoria de la ley posponerla. En segundo lugar, eso es subjetivo. Tampoco hay normas que te dejan ver cuándo el pueblo quiere que se haga. No se viola. No hacer las elecciones este año de gobernadores no implica violación de ninguna norma constitucional o legal. Bien. Ahora, en mi apreciación política, el CNE puede resolver otra cosa y ahí estaremos buscando votos. Bien, son las 7:22 de la mañana, diputado. ¿Qué le parece si consultamos la opinión de la audiencia? Marjorie Fiaschi hoy nos va a ayudar a consultar la opinión de la audiencia. Marjorie.
Así es, Gabriel, gracias al diputado Contreras por acompañarnos. Son distintas las consultas que le hacen los televidentes y por supuesto de distintos temas. Vamos a comenzar con el tuit del señor Freddy Omar Coronel. Le pregunta, diputado, ¿está de acuerdo en eliminar la inmunidad a los diputados de la Asamblea Nacional? No. Otra de las preguntas que le hace el señor Omar José González, ¿cómo se dialoga con el ataque constante, criminalización, injurias y con un vocero como Jorge Rodríguez? No, hay que dialogar. Contrario a lo que comúnmente decimos, me inculpo ahí, no se puede dialogar porque están muy radicales las posturas. No, cuando más discrepancia hay, es cuando más crece la necesidad de dialogar para entenderse, porque hay dos situaciones, o los entendemos o nos peleamos, y yo creo que el país lo que nos quiere ver juntos trabajando en aquellas áreas donde pueda haber coincidencia, porque siempre hay coincidencia y siempre hay temas en los que hay que discrepar, así es la democracia. Otro de los comentarios se lo hace Carlos Guárico y dice, diputado, en Guárico desde que estamos en socialismo ni para sembrar tenemos. Un ejemplo de esto lo vivimos en Agua Negra. ¿Qué le puede responder? Agua Negra, yo soy de allá. Sí, hay muchos problemas y no se puede ocultar. Hay problemas de suministro a tiempo de insumos, pero en Guárico es uno de los estados donde más actividad agrícola y pecuaria hay, por eso esa deficiencia es cuando más se notan, pero en una crisis global ningún sector de la producción nacional escapa a estos problemas y eso nosotros lo reconocemos, como también reconocemos que se están haciendo grandes esfuerzos para superarlo. Otro de los comentarios se los hace Viva Free Venezuela. El gobierno no se ha preguntado por qué se le hace tan difícil conseguir apoyo popular e incluso de otros países. ¿Qué le puede responder? Apoyo popular de otros países. No, yo creo que hay que hacer una separación. El apoyo popular se busca en el propio país. Los apoyos que se buscan fuera del país son apoyos institucionales, de foros internacionales, apoyos económicos, apoyos comunicacionales. Y yo creo que sí existen, indudablemente. Claro, el desgaste del gobierno, como perduran muchos problemas sin resolver, hay una baja en la popularidad y eso tenemos que reconocerlo. Y allí yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo. Por lo demás, no desconozco que la ida temprana sorpresiva de Chávez trajo impacto en la unidad interna de los factores bolivarianos y hay sectores de la población bolivariana y chavista que se han resentido y en ese sentido estamos haciendo grandes esfuerzos unitarios. En esta materia va a haber anuncios muy importantes en los próximos días. Diputado, finalizamos nuestra consulta con la audiencia con este tuit que escribe @unaprofedice. Diputado Eustoquio, lo menos que tiene este régimen es que sea civilizado. No se puede dialogar con quienes se burlan en cadena. ¿Qué le puede decir? No, hay que dialogar, hay que tener paciencia y no hay que ver el país por la actitud de algunos. La realidad de un país es la sumatoria de los anhelos, de los sentimientos, de los aportes, de todo. Y yo creo que cuando más atraso se observa es cuando más esperanzados debemos estar y cuando más esfuerzo tenemos que hacer para que las cosas se superen positivamente. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, diputado Contreras. Y siendo usted diputado al Parlamento Nacional por el Estado Guárico, me gustaría su opinión respecto de lo ocurrido y que se conoció el día de ayer con el joven productor Juan Pablo Malaspina, que había sido secuestrado y fue asesinado. El día de ayer se conoció esta información. Me llegó la información esta mañana por una vía no confirmada. Ojalá que cuando se confirme la información no resulte ser trágica. En definitiva, esta información es un problema grave. El Guárico, yo me atrevo a reconocer públicamente que después de la muerte del Picure, las cuestiones han recrudecido, sobre todo en ese eje electoral del que yo soy diputado. Las cuestiones están muy graves desde el punto de vista de la inseguridad y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo. Reconozco que la Guardia Nacional, los órganos de seguridad están haciendo grandes esfuerzos, pero resultan insuficientes. Hay que hacer algo más
en comunidad con los sectores organizados, con los productores que están haciendo grandes esfuerzos dentro de esta preocupación. Bien, muchísimas gracias, A ti, diputado Gabriel. Contreras, por haber Bueno, tenido bueno. la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Era el diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Eustoquio Contreras. Vamos.